Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa una vez más para abrir tu bendita y sagrada palabra y ser bendecidos en esta ocasión. Pon, oh Dios, tu revelación. Danos algo a través de este libro santo y sublime y que podamos entender que la programación de vida que tú tienes para nosotros comienza en ti, se desarrolla en ti y siempre será al lado de nuestro Creador. Alcánzanos, Señor, en esta noche y alcanza también a aquellos a través de la conexión en esta ocasión. En el nombre sacrosanto de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Dígale al que está cerca de usted, prepárate para la bendición. Dígaselo. Prepárate para la bendición. Una vez más, bienvenidos a este espacio del estudio de la Biblia. Hoy titulado Orar fervientemente. ¿Lo ve aquí? Orar fervientemente. Ayuda a mi iglesia, ¿por un qué? Por un carácter. Diga conmigo carácter. Por un carácter cristiano. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Vaya allá al Nuevo Testamento. Empiece a caminar los primeros libros. Pase los evangelios, los hechos, Romanos, y va a llegar allá a donde está Efesios. Encuentre el capítulo número 4 y lea conmigo los primeros 12 versículos. Muy bien, los primeros 12 versículos de la palabra del Señor. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis, dice la palabra, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados. Con toda, ¿qué dice tu Biblia? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Y qué dice tu Biblia? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo número 5. Un Señor, dígalo conmigo, una fe, ¿y qué otra cosa? Un solo bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y el mismo, el que subió, él mismo constituyó a unos, ¿qué dice ahí? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Aquí no habla de otra cosa que no sea de un carácter cristiano. Podríamos hablar de la unidad. Pudiéramos hablar de cómo el Señor descendió y cómo subió o ascendió al cielo y cómo llevó todo
delante del Padre. Pudiéramos hablar de una sola fe, de una sola esperanza, de un solo espíritu, de un solo bautismo. Pudiéramos hablar de que el Padre es Padre de todos, en todos y sobre todos. Pudiéramos decir muchísimas cosas de los primeros 12 versículos del capítulo 4 del poderoso libro de Efesios. Pero aquí la Biblia está hablando de un carácter, diga conmigo carácter, de un carácter cristiano. Ese uno, esa unidad, ese todos, eso no ocurre si el carácter de Dios es reflejado en la vida de sus hijos. No nos engañemos. No existirá un cuerpo unido, no existirá una sola fe, un solo bautismo, mucho menos humildad y mansedumbre, mucho menos soportándonos los unos a los otros, mucho menos con paciencia, mucho menos con amor, si no existe un carácter cristiano en la vida de los hijos de Dios. No nos engañemos. Si el carácter cristiano no está reflejado en mi vida, yo a ustedes no los voy a amar. Yo a ustedes no los voy a soportar. Yo para ustedes no seré manso, no seré tampoco humilde. La esperanza, la vocación por la cual Dios me ha llamado, si el carácter de Dios no está en mí, no me va a interesar. Si la vocación por la cual Dios ha sido bueno conmigo en llamarme de la luz, de las tinieblas a la luz admirable, si el carácter de Dios no está en mí, a mí no me va a interesar eso. La realidad es que a pesar de que a unos, dice el versículo, los constituyó, el versículo número 11, a unos los llamó apóstoles. Los apóstoles son considerados por 4 características. Por eso Pablo se consideró entre los apóstoles. La primera, habían andado con Jesús. La segunda, habían sido partícipes del Gólgota. La tercera, sabían que Jesús había resucitado y que aquella tumba había quedado vacía. Y la cuarta, habían visto a Jesús ascender al cielo. Razón por la cual en el capítulo número 1 del libro de Hechos, a Matías lo escogieron como otro de los apóstoles. Un apóstol tenía que tener esas características. Y algunos de ustedes me dicen, pero pastor, Pablo no estaba por todo aquello. Pero Pablo, por convicción propia, no simplemente se llamaba apóstol. Por convicción de que el que lo había tumbado aquel día de su cabalgadura de camino a Damasco había sido Cristo mismo. Él lo vio, él lo escuchó, había visto con sus propios ojos que estaba vivo. Él se llamó esclavo de Jesucristo. Y aunque lo conocemos en la historia como el apóstol Pablo, viene desde la convicción certera de que él había visto al Mesías. El carácter de Pablo cambió. Saulo y Pablo tal vez tenían el mismo bigote, tal vez poseían el mismo DNA fisiológico, pero no era el mismo carácter. La vida de Pablo, amada iglesia, estaba bien lejos de la vida de aquel hombre llamado Saulo que había nacido en Tarso. Aquel que perseguía a cristianos, que se los comía con sus palabras, que los arrestaba y hasta los llevaba a la muerte, no fue el que se paró a predicar con poder aquellas tremendas campañas evangelísticas. Así que la Biblia, amada iglesia, puede ser un libro de cosas muy lindas que no peguen conmigo. Pueden ser cosas maravillosas que tal vez yo nunca esté viviendo. Y pueden ser cosas muy hermosas que aún los apóstoles, los pastores y los maestros enseñemos. Y como decía mi maestra o mi profesor de matemáticas,
me entraba por un oído y me salía por el otro. No era fácil seguir las reglas, las fórmulas. Él me enseñaba una cosa el lunes y ya para el miércoles en la tarde lo que me había enseñado el lunes, por más que lo había repetido, decía él, a ustedes le entra la matemática por aquí y se le sale por el otro oído. A mis 14, 13 años yo vivía preocupado porque no me pasaba con ninguna otras cosas, pero con la matemática siempre me pasaba. Los ministros, los pastores, los maestros, pudiéramos estar leyendo cosas hermosas de la Biblia, pero si nuestro carácter no es transformado por el Espíritu de Dios, entonces no estaremos viviendo las realidades que aparecen en la palabra de Dios. El versículo número 13 dice, esto sucederá hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dice la Biblia, de el Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Alguien está recibiendo bendición esta noche? Nuestro carácter cristiano llegará a su óptima expresión cuando entendamos el versículo número 13. Nuestro carácter cristiano llegará a su máxima expresión cuando lleguemos a la unidad de la fe, cuando lleguemos al conocimiento. La palabra conocimiento en la palabra del Señor es también transliterada como intimidad. La intimidad que posee el esposo y la esposa, que no solamente va al área física, sino es la intimidad de la confianza. Lo que yo comparto con mi amada esposa, nunca lo compartiré con nadie más. Lo que ella comparte conmigo, la confianza que ambos nos tenemos, crea una mancuerna de intimidad. Ahora el versículo número 13 está diciendo nuestro carácter cristiano, porque esos primeros versículos de lo que habla es de carácter. Un cristiano es manso, un cristiano es humilde. Un cristiano provoca la unidad de los santos. Un cristiano persevera en la unidad de la fe. Un cristiano persevera en la unidad del Espíritu. Un cristiano le da valor a la palabra de Dios, le da valor al cuerpo de Cristo que es su iglesia. Un cristiano le da valor a la realidad de su bautismo. Los primeros 12 versículos no está hablando de alguien ahí que se apuntó y se metió en la fila. Está hablando de alguien que posee un carácter cristiano. Ahora el versículo 13 dice, ¿y cuándo llegará eso a su máxima expresión? Hasta, dice la Biblia, que todos lleguemos a la unidad de la fe, que lleguemos a la intimidad con el Hijo de Dios. Que cuando usted tenga y pase tiempo con Dios, sea un tiempo único con su Salvador. Cuando nosotros podamos reflejar el carácter de ese varón. ¿Me está siguiendo la iglesia, sí o no? El carácter de ese varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios por su palabra. No dice ahí a lo que puedas. Mira a ver hasta dónde le das. No, hermano querido, el galardón y el portaestandarte está bastante alto. Por lo tanto, tú y yo no debemos acostumbrarnos a una vida cristiana efímera y vacía o desbalanceada. Nunca podremos ver a nuestro Señor en paz a menos que nuestra alma esté inmaculada. Dios no va un día a echarse de brazos y decir, bueno,
Lo que tenía yo que hacer con Rey y con José Antonio, yo creo que ya ellos no dan nada, ellos no dan más. Ya hasta donde llegó, pues vamos a dejarlo ahí. No. Dios nunca va a estar en paz. Y no estoy diciendo que Dios está atormentado, porque Dios no tiene ninguna necesidad de estar atormentado. Permitamos que Dios sea Dios en nuestra vida, pero de forma metáfora o de una forma de una ventana de ilustración, vemos a un Dios inquieto, en paz, porque lo que quiere seguir haciendo en mi vida, Él lo anhela. A donde Él me quiere llevar, dice el versículo número 13, a la plenitud de la altura, de la estatura de Cristo. Él mira a su Hijo y me mira a mí y dice, quiero que sea como el plan original, a mi imagen y mi semejanza. Así que vemos a un Dios que cuando nos mira, queridos hermanos y amigos, nos mira con el deseo de seguir transformando nuestra vida. Por lo tanto, en esta noche tengo que hacerle saber que todavía usted no está completo. Todavía a cada uno de nosotros nos falta. Nuestro carácter necesita seguir siendo purificado. Cada pensamiento debe ser puesto. Cada pensamiento debe ser puesto en sumisión a la voluntad de nuestro Dios. Claramente necesitamos y debemos llevar la perfecta imagen de Cristo. Esa es la altura, esa es la plenitud, la perfecta imagen de Cristo. ¿A dónde está la realidad? Que algunos pensamos que ya llegaron. Algunos piensan, y le voy a dar un indicador de aquellos que piensan que ya llegaron. Los que piensan que ya llegaron son los que señalan a los demás. Los que piensan que ya llegaron son los que no aceptan cuando se les hace saber que su carácter está bajo construcción. Cada pensamiento debe ser puesto en sumisión a la voluntad de Dios. Si todavía mis pensamientos giran en torno a lo que yo quiero, eso no es lo que Dios anhela. Dios lo que anhela es que mis pensamientos, porque ya se lo he dicho más de 1.000.000 de veces, los pensamientos se tornan en, ayúdame, en palabras. Las palabras se tornan en acciones. Las acciones pasan a ser, ¿qué cosa? Hábitos. Y los hábitos marcan el carácter. Pero si mis pensamientos están sometidos bajo la sujeción de la voluntad de Dios, entonces será la voluntad de Dios cumplida en mi vida. Amén, iglesia. Eso es lo que usted y yo anhelamos para que nuestro carácter cristiano llegue a la semejanza, a la altura de nuestro Dios. Como lo expresa el gran apóstol, debemos, dice el versículo número 13, alcanzar la medida, ¿lo ve ahí? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo alabo el nombre del Señor, que ese es el ejemplo de nuestra vida a la hora de hablar de carácter. Gracias a Dios que no es Pedro, por más buenos sermones que predicó. Gracias a Dios que no es el mismo Pablo. Gracias a Dios que no es ninguno de esos reyes del Antiguo Testamento. Gracias a Dios que el ejemplo que presenta la Biblia es a la altura de la plenitud de Cristo. Gracias a Dios que Cristo puso a su Hijo como medida clara. ¿Saben qué dice Mensajes Selectos? Tomo 3, la página 167. Dice, nunca llegaremos a esta condición sin un esfuerzo, que dice ahí, ferviente. Por eso al principio yo le dije que las cosas no van a aparecer por así. Nunca llegaremos a esta condición sin un esfuerzo. ¿A qué condición? A la altura de la plenitud de Cristo.
No llegaremos sin un esfuerzo ferviente. Debemos luchar, ¿y qué dice ahí? Cada sábado dice ahí. Debemos luchar diariamente contra el mal externo y el pecado interior si queremos alcanzar la perfección del carácter cristiano. Esto es una batalla de la fe. Por eso esos 4 elementos: la visión, el evangelio, el señorío, lo aprendimos hace unos días, y su presencia. Si esos 4 elementos no están en nuestra vida, la lucha entonces no la vamos a alcanzar. Sigue diciendo el espíritu de la profecía: los que se ocupan en esta obra verán mucho por corregir en ellos mismos y dedicarán tanto tiempo, ¿y qué dice aquí? A la oración y a comparar sus caracteres con la gran norma de Dios, la divina ley, que no tendrán tiempo para, ¿qué dice aquí? Para comentar y chismear acerca de las faltas de otros, ni tampoco para disecar sus caracteres. Un sentido de nuestras propias imperfecciones debiera conducirnos a la humildad y a una fervorosa solicitud, no sea que perdamos la vida eterna. Si yo escribo una de estas notas y las menciono aquí, ustedes van a decir: no, pastor. Pero proveniente del espíritu de la profecía, yo se lo voy a dar a usted en un buen criollo o en un vocabulario pueblerino. El que anda criticando y chismeando al otro, le van a pasar 2 cosas. En primer lugar, dice este párrafo, nunca se dará cuenta de lo que tiene que purificar en su carácter. Y lo otro, en la lista de los que vivirán para siempre, dice aquí, no estará. Porque su ocupación es la de comentar, y esto incluye el internet. Porque para eso y para este entonces, doña Elena no vislumbraba que la gente en el siglo XXI iba a tener la oportunidad de comentar a diestra y a siniestra, a tiempo y afuera de tiempo. Pero el que anda enfocado en comentar y chismear, dice aquí, de la vida y del carácter del otro, no se está dando cuenta lo mucho que en su propio carácter necesita cambiar. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. La palabra del Señor claramente dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El versículo está diciendo aquí que a lo que viene Cristo a mi vida, y esto es bien fácil, yo soy impuro. ¿La iglesia me está siguiendo, sí o no? Yo soy impuro. Díganme qué pasa si yo me acerco a la perfección. Díganme qué pasa. Yo soy un impuro pecador. Cristo es un pulcro, santo y sublime Salvador. El único, el unigénito, el primogénito de Dios. No hay otro como Él. ¿Alguien dice amén a eso? Así que mi salvación no la puedo encontrar en nadie más, pero mi realidad tampoco la puedo encontrar en nadie más. Así que mientras más yo me acerco a Cristo, menos tiempo tengo para estarle mirando la vida al otro. Menos espacio me queda para entonces criticar y señalar al otro. Porque entre más yo me acerco a Cristo, más claro para mí es lo desaprobado que estoy. Y más urgente, la iglesia me está siguiendo, ¿sí o no? Y más urgente para mi vida es
a cederme, a amarrarme y correr a mi salvación única y exclusiva, que es Él mismo. La gente vive equivocada. Usted quiere darse cuenta cuán lejos está alguien de la presencia de Cristo. Escúchele sus chismes y sus comentarios. Los chismes y los comentarios no tuerce a la realidad. No es que está hablando de lo santo que es Él y está recibiendo revelaciones del cielo, que aquí no se debió hacer eso, aquí no se debió hacer lo otro. No vaya a pensar que eso es un santo que está recibiendo revelaciones del cielo. Ese dejó de mirarse a sí mismo hace rato. Ese dejó de mirar a Cristo, por lo tanto, se siente aprobado. Cuando yo miro a Cristo, amada iglesia, lo que yo me doy cuenta es lo manchado que yo estoy. La urgencia de mi vida de buscar a Cristo ahora que puede ser hallado. El que anda buscando a Dios a la primera hora de la mañana, si tiene dos grandes realidades. La primera, te necesito como nunca antes en mi vida. Y la segunda, gloria a Dios que te encontré. Gloria a Dios que llegaste a mi vida. Porque sin ti, nada, absolutamente nada podréis hacer. Por eso es que segunda de Corintios nos dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en fe, probad o probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos todavía? En Cristo Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El espíritu de profecía sigue diciendo, si el profeso pueblo de Dios se despojara de su propia complacencia y de sus ideas falsas de lo que constituye un cristiano. Muchos que ahora creen que están en el sendero al cielo se encontrarían en el mismo camino hacia la perdición. Muchos cristianos profesos que se sienten orgullosos de su religión, de lo que predica y conoce su religión, se estremecerían como una hoja de álamo. Temblón en la tempestad, si pudieran ser abiertos sus ojos para ver lo que es realmente la vida espiritual. Eso quiere decir que todavía hay muchos confundidos. Si el pueblo de Dios se despojara de su propia complacencia, nos daríamos cuenta y de nuestras ideas falsas de lo que constituye un cristiano, nos daríamos cuenta, Dios, yo pensaba que iba de camino al cielo. No vas de camino al cielo criticando a los demás y señalando a los demás y olvidándote del proceso del crecimiento de tu carácter cristiano. No vas hacia el cielo. Dice aquí, vas de camino al camino de la perdición. Hermanos queridos, ¿en qué estamos usando nuestro tiempo? Ojalá que los que ahora descansan en una falsa seguridad puedan despertarse para ver la contradicción entre su profesión de fe y su conducta diaria. Ojalá que haya un despertar en nuestra vida y que nos podamos dar cuenta de que sí, Dios quiere transformar mi carácter en un carácter de un verdadero cristiano. Y dice claro, no a la medida del pastor, no a la medida del anciano de la iglesia, no a la medida de tal ángel, no a la medida de un apóstol, no a la medida de un discípulo, a la medida y a la plenitud, a la altura de Cristo Jesús. Para ser cristianos vivos, amada iglesia, debemos tener una conexión vital con Cristo. Si no la tenemos, entonces nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana, le está faltando la esencia de la vida cristiana. Nosotros
necesitamos una conexión con Cristo. Cuando los afectos están santificados, nuestras obligaciones para con Dios ocuparán ¿qué lugar? A ver, ¿qué lugar? ¿Qué citas serán? Dígame, ¿cuál cita? Nuestra primera cita. Siendo secundario, ¿qué cosa? Todo lo demás. Cuando tú y yo tenemos afectos santificados. Y aquí hablamos de santificación hace unos días. La santificación no se trata de conducta. La santificación se trata, amada iglesia, de la búsqueda del santo de los santos. De eso se trata la santificación. Tú y yo no podemos ser santos lejos del santo de los santos. Tú y yo no podemos vivir una vida cristiana lejos del santo de los santos. Para tener un amor firme y siempre creciente hacia Dios, hay una percepción clara de su carácter y sus atributos. Debemos mantener los ojos de la fe fijados, diga conmigo la próxima palabra, constantemente ¿en quién? No le quite los ojos a Cristo, mucho menos para ponerle sus ojos encima de los míos. No le quite los ojos a Cristo. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, ayuda a mi iglesia, de nuestra fe. Era el 30 de mayo de 1882, cuando en la Review and Herald apareció este párrafo o esta cita que quiero compartir con ustedes. Cristo es la vida del alma. ¿Alguien dice amén a eso? Cristo es la vida del alma. Debemos estar, dígalo conmigo, en Él. Y Él, ayuda a mi iglesia, en nosotros. O de otra manera, somos, miren lo que dice aquí, pámpanos secos. Separado de mí, ayuda a mi iglesia, nada podéis hacer. Somos pámpanos secos. Nosotros debemos estar en Él. ¿Y sabe qué? Él necesita estar en nosotros. No quiero que quede ninguna duda. El anhelo de vuestro pastor es que, como dice el versículo número 13 de Efesios capítulo 4, que todos, no la mitad, no algunos, pero ¿sabe qué? Cada cual aquí tomará su decisión. Mi anhelo es que todos, pero todos y cada cual tendrá que tomar su decisión. No le quede duda que es el anhelo de mi corazón que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento. Hermanos, leíamos en la madrugada de ayer. Por eso es que yo quiero que ustedes tengan su librito. Yo no sé, pero Dios va a seguir bendiciendo esta iglesia, que de repente usted va a llegar a la iglesia con la Biblia, el himnario, el folleto de escuela sabática, el libro de conectados, las 40 madrugadas, la matutina, el año bíblico. Mientras más usted tenga, más bendecido será. Amén, iglesia. Pero una de estas madrugadas, creo que la de ayer, la número 11, nos explicaba que la palabra tiene vida en sí misma. Eso explicaba. Esto, hermanos queridos, tiene vida. En sí misma tiene vida. Usted tiene que creerse eso, porque si no, entonces lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente una charla. Estoy hablando de algún concepto sin ningún tipo de vida. Y para eso hay mucha gente en este mundo.
pero esta es la palabra viva y eficaz. Y el anhelo del pastor, conforme a la palabra viva y eficaz, tiene vida. Que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Será un anhelo bendecido en el corazón del pastor? Claro que lo es. Si proviene de la palabra de Dios. Claro que cada cual tendrá que vivir su propia experiencia en el crecimiento de su carácter cristiano. Pero el anhelo es que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Que vuestro corazón sea bendecido con la palabra del Señor. Y que la decisión desde mi querido hermano catalán, que se quitó las vendas que ayudan la circulación de sus extremidades inferiores, se arrancó las vendas y dijo: a la casa de Dios iré a bendecir su nombre. Que esa decisión que tomó mi querido hermano catalán, como cada uno de ustedes, al igual que yo la hemos tomado en esta noche, haya terminado en bendición para tu vida y la mía. Que este espacio en la casa del Señor, esta meditación, la podamos llevar a nuestro corazón. Mira, iglesia, Dios quiere cambiarnos el carácter. ¿Entendió claro lo que el pastor le quiso decir? Dios quiere cambiarnos el carácter. Usted se puede pasar todo el día escuchando un coro solemne. Usted se puede pasar todo el día leyendo 10 libros. Pero si usted no saca tiempo con el único que le puede cambiar el carácter, entonces, pensando que nuestro camino es hacia el cielo, con los libros y los coros y haciendo esto y lo otro para que me saquen una foto y alguien más hable de mí, pensando que ese camino es hacia el cielo, el espíritu de profecía dijo que es camino hacia la perdición. Porque el anhelo que Dios tiene en tu vida y en la mía es transformarnos este carácter y llevarnos de gloria en gloria hasta un día, hermano querido, tener de vuelta el plan original. Tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Salvador. Mientras Dios no cumpla eso en tu vida y en la mía, no va a estar tranquilo y va a purificar y va a purificar. ¿Alguien ha sido bendecido en esta noche? En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, gracias, muchas gracias por tu divina palabra. Esta palabra es viva y es eficaz para cambiar nuestro carácter en un carácter que honre y glorifique el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Al salir de tu casa bendecidos, ayúdanos a ser canal de bendición para alguien más. Ayúdanos a mantenernos conectados con Cristo Jesús y ayúdanos, Señor, a confiar que tú y solamente tú, al buscarte de todo corazón, harás los cambios necesarios en nuestra vida. Cubre nuestras familias, cubre nuestros hijos, bendice tu iglesia, prospera tu iglesia en almas ganadas para el reino y ayúdanos, Señor, a confiar hasta el día que te podamos ver en gloria y majestad. A los que ven a través de la señal, llévales el mensaje con bondad y en amor para que ellos también crezcan y crean en Cristo Jesús. Nos retiramos de esta tu casa, pero llevamos tu presencia donde quiera vayamos. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén.